grato placer de dar la más cordial bienvenida a Nancy Teixeira, representante de la Defensoría del Pueblo en nuestra capital. Señora Nancy, muy buenos días. De verdad, un gusto tenerla acá para abordar una temática que hoy por hoy golpea a toda la sociedad boliviana. Hablamos de lo que es feminicidio, hablamos del infanticidio, hablamos de violaciones, pero esto va directamente en la familia, al entorno familiar, o sea, y esto amerita obviamente un análisis, ¿no? A ver, pero primero, bienvenida. Muy buenos días, un saludo a la población, a su persona. Y bueno, este es un caso que se tiene que abordar, ¿no? Es un caso de todos los días de poder ver el tema de violencia entre familiares, el tema de violencia hacia los niños, adolescentes, el caso de los altos índices de feminicidio que tenemos en Bolivia. Entonces es un trabajo que hay que este año, más que todo, trabajar con prioridad con las instituciones que trabajan con esta temática de prevención. Definitivamente, ¿no? Y el tema es que se sigue incrementando, ¿no? En vez de disminuir, o sea, seguimos incrementando los casos. La pregunta, ¿qué es lo que está pasando en la familia? Porque la base de la sociedad es la familia, el núcleo en sí, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que está aconteciendo? Hay que hacer un análisis profundo, ¿no? Sobre esta situación, porque si bien vemos los altos índices de casos de feminicidio, los altos índices de casos de violencia intrafamiliar, es sobre el entorno familiar, ¿no? Y eso acarrea, ¿no? Hay que ver si hay problemas por el tema económico, la falta de fuentes laboral, de falta de fuentes de empleo que las personas a veces muchos no tienen, y a veces el entorno familiar dentro de las familias que están ahí conviven o con esa coyuntura, y eso también va generando que se genere violencia también, ¿no? Hay que hacer un análisis del tema de justicia. Si bien este año hay una propuesta, ¿no? del Ministerio de Justicia, llamar ahora para este mes de marzo, llamar una cumbre donde se pueda recoger propuestas de todos los sectores de las instituciones y de la sociedad civil para ver de qué manera transformar o poder llegar en un punto de poder juntos llevar con una estrategia sobre frenar estos altos índices de violencia, ¿no? Nosotros como Defensoría del Pueblo, incluso es una de las metas que tenemos de poder este año trabajar inclusivamente, fortalecer, ingresar, ¿no? Con las instituciones en alianza que trabajamos nosotros como Defensoría del Pueblo, con los mismos gobiernos municipales, fortalecer sus unidades a través de los SLIN, la Defensoría de la Niñez que tienen. Entonces tenemos incluso para este año poder fortalecer estas unidades a través de normativas, entregarle poder capacitar a su personal y que este personal sea el que haga el trabajo preventivo, que los gobiernos municipales puedan presupuestar recursos, ¿no? Para poder contratar personal adecuado, ¿no? Y que pueda llegar no solo hacia al entorno familiar, sino llegar también a toda la comunidad. Entonces es importante entrar con ese trabajo, porque muchas veces mientras más hacemos trabajo preventivo, trabajamos pero siguen incrementando los casos, siguen aumentando. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces hay que hacer un análisis profundo de la aplicación de la normativa. Quizás no está viendo una socialización adecuada de lo que es la ley 348, la ley del Código Niño y Adolescente. Entonces quizás por el mismo o el personal que contrata a los gobiernos municipales no es el personal idóneo para poder trabajar en estas temáticas. Entonces es importante llegar con esa temática de prevención y fortalecer estas unidades para que se pueda ver de que no haya estos incrementos, estos entornos. El tema del consumo del alcohol es elevadísimo el incremento dentro de lo que son el entorno familiar, y eso también genera
violencia, abuso sexual a los niños y adolescentes, y muchos de los casos usted puede ver siempre está sobre el entorno familiar. Claro, y lo ultimito, el más sonado, el caso de lo que pasó en el Alto de la Paz, el infanticidio de la señora esta a sus dos hijos, ¿no? Exacto. Eso definitivamente caló profundamente, ¿no? Llegar a ese extremo. Pero, a ver, nuevamente, ¿no? Volvemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y hay otra situación que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque a veces se denuncia a la persona, todo eso, pero también las autoridades pasa que sale en libertad, situaciones que están fuera del contexto de lo que es el ámbito legal, ¿no es cierto? Y lo decía justamente, ¿no?, el relator especial de la ONU ayer en su informe, ¿no?, de las conclusiones, 9 puntos que él lo mencionaba. La justicia está lejos de la gente, una reestructuración fuerte en lo que se refiere a la elección de jueces. O sea, definitivamente dijo muchas verdades. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, pero llamar a la unión de todos para que se busque, ¿no es cierto?, sin ver el color político, de que se llegue justamente de cómo cambiar el tema de la justicia. Porque también lo causante de estas cosas de los feminicidios, todo es eso, ¿no? La liberación de personas que son peligrosas y violentas, y ya llegamos a lo que es el feminicidio. Ese es uno de los cuestionamientos incluso de la población, de la sociedad hacia principalmente a los administradores de justicia, ¿no? Exacto. Porque últimamente se estuvo viendo que en muchos casos, de estos casos que se da de llegar hasta un caso de feminicidio, es porque la persona a veces, el agresor agrede, tiene proceso, sale con detención domiciliaria, después sale con algún tipo de condiciones y sigue cometiendo, y por último llega hasta acabar la vida de la persona, ¿no? Entonces, y por detrás de eso, si vamos a hacer un seguimiento, se mira, ¿no?, que tiene autorización de liberación de un juez. Entonces, eso... Sí, hasta prontuario haya tenido. Exacto. Y a veces el juez hace la vista gorda a eso. O sea, ya entramos al tema de corrupción. Obviamente. Exacto. Entonces, incluso por eso, como le digo, la población pide urgente que haya una reestructuración de la justicia. Espero que a través de esta cumbre que va a haber, ahí también se pueda discutir profundamente y poder llegar a unas conclusiones donde que puedan mejorarla, ¿no?, y poder transformar la justicia, porque por detrás de todo esto, si no hay un precedente de la justicia, también muy poco se va a poder erradicar lo que es la violencia, los casos de feminicidio, y principalmente en nuestro país, que es uno de los que tienen con un mayor alto índice de feminicidio, de violencia, todo. Entonces, Bolivia es uno de los países campeones. ¿Y qué decir de las violaciones? Exacto, ¿no? En el caso de violación, a diario ustedes ven en niñas, adolescentes que están por el entorno familiar, a través a veces del padrastro, el mismo padre, a través de un tío, los primos. Entonces, eso es un trabajo que hay que, y se lo vive la realidad. Uno cuando visita a veces los municipios, claro, se sorprende con estos casos que a veces queda en el entorno familiar y lo solucionan de manera interna. Y ahí viene el tema de la promiscuidad también, ¿no? En el área rural más se da esa situación, ¿no es cierto? Entonces, estos casos, usted mira, a veces muchos son los que salen, los que están en la ciudad, que ya la gente ve. ¿Y qué de los que no conocemos? Y muchos de los que no conocen, o los que están más allá, ¿no? Claro. Que no, a veces tienen esa impotencia de no poder hacer una denuncia, porque también a veces no existe la institución legal donde ellos puedan denunciar. Porque falta el asesoramiento también, falta que llegar a socializar este tema de que sí hay una ley, hay muchas situaciones, ¿no? Pero también está la otra parte, ¿no? A veces la misma mujer retira la denuncia. Por la misma burocracia de la justicia, muchas de las víctimas desisten del caso porque tienen que peregrinar de institución a institución, tienen que ir de un lado al otro. Desde el momento que ellas hacen una denuncia ante la policía, hacia la FELCB, desde ahí empieza a tropezar. A veces la misma policía no tiene el combustible, no tiene el transporte, la movilidad para ir a buscar al agresor, le tiene que dar la notificación, lo tiene que llevar la misma víctima. El mismo relator decía que la cantidad de jueces... Desde ahí genera la peregrinación de la víctima. A veces el juez que está en esa provincia tampoco, muy poco puede hacer. O no hay directamente. A veces no va.
Entonces, es algo que pasa día a día y que nosotros el año pasado lo hemos constatado. Me imagino, porque al fin y al cabo el trabajo que ustedes realizan es bastante importante, ¿no? Pero ustedes también tienen un contacto directo de la información de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Claro que sí, porque además nosotros transmitimos lo que nosotros vemos, lo que nosotros actuamos, porque nosotros vamos a lugares, a veces tomamos contacto con las víctimas, vemos la realidad de la situación que pasa. El año pasado, como le digo, nosotros en Puerto Rico hemos conocido un caso de una víctima que la señora fue casi pero muy poco se pudo hacer, y a pesar que había un fiscal, había ahí, pero el juez, pero tampoco muy poco pudo hacerlo, ¿no? Y todavía la víctima salió, y el agresor salió y todavía fue a amenazar a la víctima. Entonces son casos que pasan, y que el SLIN del municipio, como recién lo habían contratado, estaban también ahí recién queriendo empezar, no sabían de qué manera actuar, y se sentían impotentes, porque no sentían ellos el respaldo o el actuar de la protección de la justicia a esa víctima. Entonces son casos que pasa, que ese es uno de los casos, pero muchos casos y la víctima tiene que desistir. A veces o se prefiere irse a otro lado, o vuelve por amenaza o por chantaje, vuelve con el agresor. Entonces muchos casos se han visto, y aquí mismo también, ¿no? Entonces una de las debilidades que se tiene es el fortalecimiento también de las instituciones que no tienen las condiciones. Entonces es todo como le digo, hay que trabajar todo desde las sociedades hacia a los administradores de justicia, ¿no? Porque desde ahí empieza la falla, que no se está. La estructura tiene que ser profunda, porque hasta el momento se mira que no hay avance. Legalmente no hay avance sobre la aplicación de la normativa de la ley 348, y cada vez siguen los casos de feminicidio, siguen aumentando. Es un noticiero diario ver, ¿no?, en las noticias. Entonces eso no tiene que suceder. O sea, se tiene que hay que buscar políticas, ver de qué manera transformar ese cambio, ¿no?, hacia la sociedad, porque la sociedad a veces ya se acostumbra a ver, es un caso más, la justicia no hace nada, el juez lo libera, o se va, el agresor está incluso con arresto domiciliario, incluso un policía tiene que ir a estar ahí en ese domicilio, poniendo en las calles dando seguridad. Entonces tiene que estar dando. Entonces ese es uno de muchos de los casos que hay, y no solo aquí en Ruiz, sino en todo Bolivia es así estos casos. Entonces es importante poder trabajar sobre esas temáticas, y principalmente las instituciones, también administradores de justicia, ya deberían ir viendo de qué manera, trabajando en propuestas para llevar incluso a lo que va a ser esta cumbre nacional, ¿no? Muy bien, yo le agradezco muchísimo el hecho de habernos visitado y haber dado un panorama de esto que está golpeando duramente, ¿no?, a toda la sociedad boliviana. Y estaremos atentos a todo el trabajo que viene realizando. Claro que sí, nosotros prestos para informar de las actividades, y ya nosotros tenemos todo para este año, poder trabajar exclusivamente fortaleciendo principalmente a lo que son los SLIN municipal, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Les deseamos el mayor de los éxitos. Amigos, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con deporte.